Formalmente empezamos con la sesión académica del mes de abril y vamos a tener, como les menciono, la plática de la doctora y algo que también es muy llamativo y hay que agradecer al laboratorio Novo Nordisk por que logramos gestionar una beca para el Congreso Virtual, que desde mi punto de vista es el mejor congreso en psiquiatría en el mundo, que es el Congreso Europeo de Neuropsicofarmacología, que va a ser en el mes de octubre y que va a ser híbrido, como muchos congresos hoy en día pues están empezando a hacer, tanto virtuales y presenciales. Y bueno, un congreso que hay que decirlo, la beca o la inscripción cuesta 12,000 pesos, nada despreciable que al final de esta sesión pues vamos a rifar, hay que decirlo, para socios activos de APM, ¿sale? Y que ahorita vamos a levantar en el chat los datos de todos ustedes, les voy a pedir que por favor vayan poniendo sus nombres, que nadie nos falte, y al final haremos esta rifa. Bien. Asuntos generales. Bueno, les comento que la agenda del día es esto, revisamos algunos puntos, los vamos a seguir invitando al chat que tenemos de WhatsApp de la APM Nuevo León, donde ahí hemos podido tener una comunicación directa con muchos de los colegas psiquiatras de nuestro estado, no nada más para temas de información como estas sesiones, sino también creo que se ha dado un foro muy, muy sano, pues no nada más catártico, sino también académico, y creo que es la parte muy valiosa, la parte académica de artículos o información, inclusive de otras conferencias de otras sociedades, y que también esto sea un foro, insisto, no nada más social, sino académico. Hablaremos un poquito del Congreso de APM, que viene ahora en puerta en el mes de septiembre, hablar de las elecciones que vienen para las vicepresidencias, hablaremos un poquito sobre lo que pasó con la publicación en la revista de APM del consenso de directores de hospitales psiquiátricos y, por supuesto, lo que es tema ahorita en México, el tema de la vacunación desde la postura de APM. Pasaremos a la sesión posteriormente de la doctora Esperanza y posterior a ello un mensaje de laboratorio y al final la rifa para este congreso. Bien, ese es mi teléfono celular. Quien desee incorporarse a este grupo de WhatsApp, con mucho gusto, me manda mensaje y agregamos a este todavía me parece sano grupo, ¿no? De WhatsApp, que ahorita todos estamos inundados de grupos de WhatsApp. Me parece que sigue siendo muy respetuoso, muy académico y no saturado, ¿no? Todavía, y esperemos que no sea así. Tenemos, por otro lado, el Congreso en puerta, el Congreso de APM, nacional de APM, que va a ser en Acapulco, que para aquellos que ya estén vacunados en su momento, probablemente va a terminar siendo un congreso de adultos mayores y de residentes, me da mucho gusto, ¿no? Para el resto de la población que todavía no está vacunada o los que están en instituciones públicas. Es decir, ojalá que sea un congreso que reviva esa chispa y esa llama también de poder saludar a colegas ya en una nueva normalidad o en una pospandemia. Todavía hay tiempo para registrar sus trabajos de simposio o carteles. Hasta el 30 de abril tenemos para meterlos. Ojalá, como siempre, Nuevo León ha metido o ha participado en muchos congresos en los últimos años de la APM. Ojalá que este año no sea la excepción. Próximamente habrá votaciones, ¿sí? Habrá votaciones por parte de la APM para presidente electo, secretario general, tesorero y, por supuesto, las vicepresidencias. Este año 2021 es el último año de esta mesa directiva, la cual pues nos ha dado mucho gusto el doctor David Saucedo como gran representante de tesorería y su servidor que terminará este año también como coordinador del capítulo. Pues ya empiezan las elecciones, no se ha postulado nadie en la vicepresidencia noreste, abierta la convocatoria a quien desee y me parece que Nuevo León valdría la pena que tuviera nuevamente esta vicepresidencia. Actualmente la lleva el doctor Amaro allá en Tampico como parte de la vicepresidencia, como vicepresidente noreste. Me parece que podría ser un buen momento para que Nuevo León retomara esta vicepresidencia. Bien, pasando rápido a que me parece una de las cosas que esta coordinación de este bienio de APM Nuevo León, pues se siente muy orgullosa y muy contenta, es esto que se logró publicar ya en la revista de la APM apenas hace 3 semanas. Entonces, un principio existencial es ese, ¿verdad?
Aquí estoy, ahí me escuchan, sí, ¿verdad? Perdón, es que se me trabó, es que me metí acá. Ahí está, gracias, Aram. Pues en el mayo del año pasado se empezó a trabajar con un grupo de directores de hospitales de psiquiátricos de todo el país. Esta fue una iniciativa dada por el doctor y por su servidor, el doctor Severiano Lozano, con un gran apoyo de la APM Nacional, el doctor Bernardo NG, y logramos convocar, y ya llevamos 8 reuniones de directores de hospitales psiquiátricos de todo el país. A mí me ha tocado coordinar esta tarea y ha sido muy gratificante porque al final del día se obtiene un producto académico, científico, publicado ya en la APM, lo cual también nos da mucho gusto, que ustedes lo pueden revisar, está publicado también ahí en la página de la APM, sobre las mejores prácticas o las recomendaciones prácticas para hospital psiquiátrico dentro de esta pandemia. Y esto, la verdad, es algo que nos orgullece mucho, nos enorgullece mucho y que es pues de las cosas que creo que va a dejar esta coordinación 2020-2021. Pasamos rápido al otro tema que también nos compete, que es el tema de la famosa vacuna, ¿no? Que hay que decirlo y no hay ninguna duda, el personal de salud, pues acaba de publicarse este artículo, el personal de salud es el que tiene más riesgo de contagiarse por COVID que cualquier otra profesión. Y esto está demostrado en una gran cantidad de personas, 120,000 personas allá en Reino Unido, y el personal de salud tiene 8 veces más riesgo de contagio por COVID que población general. Entonces, nos cuesta mucho entender toda esta estrategia de hospital público, no público, primera línea, segunda línea, y creo que todos compartimos ese sentimiento de impotencia, enojo, frustración, aunque la evidencia nos diga lo contrario a lo que la autoridad hace. Hemos participado con las manifestaciones pacíficas convocadas por el Colegio de Médicos Cirujanos de Nuevo León sobre el mismo tema de la vacuna. No se ha participado, hay que decirlo, con estas protestas en los últimos días aquí en Monterrey de bloquear calles. Esa no es la postura del Colegio de Médicos ni de la APM. Y bueno, eso también hay que aclararlo. Por ahí también el doctor Oscar Casados, como presidente de la Sociedad de Psiquiatría y Psicoterapia, también ha estado muy activo en estas manifestaciones. Sabemos que ha habido escritos al presidente, al secretario de Salud, y pues bueno, oídos sordos, y esto también causa mucha frustración. Se hizo un comunicado oficial hace 3 semanas de cuántos psiquiatras en México se han vacunado, sabiendo que una gran parte de psiquiatras trabajan en instituciones públicas, otros en privada, puro privado u otros mixto, y que solamente el 52% había recibido la primera dosis para la vacuna. Es decir, ahí tenemos un 58%, ¿no? de médicos de todo el país, ¿no? 42, sí, un 58% de médicos en todo el país, de psiquiatras que no han sido vacunados, ¿sí? Entonces, calcúlenle, somos más o menos 3,000 psiquiatras en la APM, más de la mitad no han sido vacunados, ¿no? Esta es una fotografía que ganó el premio como la mejor fotografía por retrato, de acuerdo a la World Photography, que es una de la prensa de fotografía, y esta es una doctora mexicana, y el que ganó fue un fotógrafo mexicano, Iván Macías, pues precisamente, ¿no? De este rostro de una doctora saliendo de una jornada de trabajo, y bueno, nos cuesta trabajo entender lo que sucede en nuestro país, ¿no? Hemos tenido la oportunidad, ya para casi acabar, de poder participar activamente en multimedios con la invitación del arquitecto Benavides, hablando de temas de salud mental, que creo que es algo fundamental que estemos posicionados y hablando de salud mental siempre que se pueda, aunque el arquitecto por ahí a veces nos quiere llevar a otros terrenos más políticos, pues tratamos de evitar a toda costa eso, ¿no? Entrando ya en ahora sí que en la introducción y para abrir el apetito, más no para el atracón, para todo este tema de obesidad, pongo algunas diapositivas muy breves. México tiene un grave problema de obesidad. Sabemos todo lo que representa en cuestión de costos, en calidad de vida, en comorbilidad médica. Sabemos que la prevalencia de obesidad en el mundo se ha duplicado y que en México tenemos un grave problema. Es un grave problema los niños con obesidad y sobrepeso que van a ser adultos
no nada más con riesgos para diabetes e hipertensión, sino también riesgos para enfermedad psiquiátrica, como la misma depresión, los mismos trastornos de ansiedad, inclusive las demencias. Estos son aunque son no de la última encuesta nacional de salud, pero vemos que esta tendencia se ha mantenido. Prácticamente 7 de cada 10 mexicanos tenemos sobrepeso u obesidad, y esto creo que es algo también a considerar. En el paciente con enfermedad psiquiátrica sabemos que el tema de obesidad es un tema. Sabemos que cuando el paciente llega con el tema de obesidad, su pronóstico psiquiátrico es diferente, su abordaje farmacológico es diferente, y enfermedades crónicas como trastorno bipolar o esquizofrenia, prácticamente es una regla ese riesgo de síndrome metabólico. Y peor aún, y lo sabemos, fármacos que nosotros utilizamos y que recetamos todos los días, que pueden conferir también un riesgo para obesidad y síndrome metabólico. Simplemente el hecho que una persona tenga depresión aumenta un 58% más de que la persona desarrolle obesidad. Es decir, tenemos ese riesgo incrementado. Prácticamente es un volado que si una persona tiene depresión va a desarrollar o no obesidad, y al revés, si una persona tiene obesidad, lancen una moneda para ver la posibilidad que va a desarrollar depresión, y esto es uno de los metaanálisis, aunque ya antiguos, de los más significativos. Otro también estudio relevante que nos hace plantear, y lo que vemos en nuestra consulta, es que a mayor el índice de masa corporal de un individuo, más inflamación, más comorbilidad, más alteraciones en interleucinas y por lo tanto más riesgo también de psicopatología. No estoy hablando que esto es una regla, pero es una tendencia y tiene sentido en diferentes diagnósticos psiquiátricos. Sabemos que el tema de obesidad, y la doctora Esperanza nos va a dar todo un tema de ello, el tema de la obesidad es una complejidad muy, muy importante, donde no nada más se trata del no comer o de hacer ejercicio, tiene una gran complejidad que ahorita se van a abordar. Y sabemos que, hablando en psiquiatría, pues todo lo que tiene que ver con obesidad y depresión, pues al final de cuentas son enfermedades crónicas de bajo grado, enfermedades inflamatorias de bajo grado. ¿Sí? Hay un buen artículo publicado hace algunos años de cómo está involucrado todo el tema de comida, estado emocional y obesidad. Y vaya que hoy en día yo no dudo que el psiquiatra debe de tener recursos académicos y farmacológicos para poder abordar también, y no nada más la parte de la depresión o del diagnóstico psiquiátrico, sino también desde la parte de incidir en el tratamiento de la obesidad, ¿no? Por ahí hay un estudio reciente también en el New England que vale la pena, ¿no? Sobre los mecanismos, fisiopatología y tratamiento de la obesidad, porque sabemos que afecta todo el cuerpo, no nada más unas partes. Afecta hígado, afecta riñón, afecta cerebro, ¿sí? Y los riesgos que nos puede dar, ¿no? Fármacos que nos meten en problemas, antidepresivos, que algunos aumentan más de peso. En el largo plazo solamente tenemos allá bupropión, que disminuye los pacientes de peso con ello. Y bueno, tratamos de no utilizar, o de preferencia no utilizar, estos otros fármacos que sí incrementan el riesgo para obesidad en los pacientes. No es lo mismo tener actividad diaria, no es lo mismo ser sedentario. Tenemos que buscar que nuestros pacientes hagan actividad física, los mínimo los 10,000 pasos. Esto sería como actividad diaria alta, ¿no? Y estas son cosas que también a los pacientes vale la pena aclararles de lo que es actividad física versus ejercicio. Bien, al final vamos a hacer, como les digo, esta rifa, y me voy a permitir presentar, y denme un segundo, a la doctora en ciencias, ¿no? Dejo compartir pantalla en un segundo. Por ahí está doctora Esperanza Martínez, ¿verdad? A sus órdenes. Muy bien, muy bien. Permítame presentarla, doctora, porque aquí tengo las diapositivas en un segundo. Y veo que ya se está conectando además ya más personas. Me da mucho gusto también eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Norwix. ¿Por ahí estás, Dania? Sí, doctor, aquí ando.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida también. Hola, Ahorita vamos a gracias. entrar en el laboratorio, que ahorita vamos a dar mensaje. Y voy a compartir aquí la pantalla nada más para poner con mucho gusto, doctora, porque no sé si usted ya ha estado en algún foro con psiquiatras, doctora. Sí, en algunos. Me Espe- encanta. Esperemos también se la pase bien el día de hoy. Voy a compartir pantalla y voy a poner aquí la presentación de la doctora, bueno, la introducción, para introducirla. Pues la doctora Esperanza Martínez es médico internista con maestría y doctorado en ciencias, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de la Academia Nacional de Medicina, más de 177 publicaciones sobre diabetes, síndrome metabólico. Un gusto, doctora, que esté con nosotros el día de hoy acá en Monterrey. Voy a dejar de compartir la pantalla y sea bienvenida nuevamente, doctora, y a la orden para esta charla, muy atentos a escucharla y seguir aprendiendo siempre de estos temas importantes en la psiquiatría. Muchas Adelante, doctora. gracias. Voy ahora yo a tratar de compartir pantalla. Vamos viendo. Y bueno, antes que nada, me da mucho gusto estar conectada con ustedes. Espero que se encuentren bien, igual que sus seres queridos. Quisiera agradecer a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Capítulo Nuevo León, la oportunidad de platicar con ustedes. Quisiera agradecerle al doctor Arnaut su amable presentación y desde luego su importante preámbulo a esta plática y que me dijera si se ve y se escucha bien. Perfectísimo, perfectísimo, doctora. Muy bien, pues vamos a hablar ahora sobre otra de las pandemias que estamos viviendo desde hace muchos años, que es la obesidad y algunos aspectos que seguramente interesarán a ustedes en el área de la psiquiatría. Bueno, les voy a presentar mis conflictos de interés de este año y desde luego agradezco al Laboratorio Novo Nordisk la oportunidad para estar platicando con ustedes. Vamos a dividir la agenda en 4 apartados. Primeramente, algunas generalidades de la obesidad, algunas generalidades de la obesidad ya aterrizada en psiquiatría. Vamos a ver qué papel juega el receptor y el GLP-1, que viene siendo el péptido similar al glucagón tipo 1 en la génesis de la obesidad y qué papel juega en la regulación del apetito y de la saciedad. Hablaremos de uno de estos agonistas del receptor GLP-1, que es liraglutida, para hablar de algunos estudios de su eficacia y seguridad. Y finalmente les traje algunas evidencias que existen de liraglutida en psiquiatría que creo que pueden ser de interés para todos ustedes. Bueno, pues empezando a comentarles que la obesidad es una enfermedad y esto lo avalan varias sociedades americanas, canadienses, europeas. ¿Y por qué es una enfermedad? Bueno, está considerada una enfermedad porque al menos reúne 3 características, que es una alteración de la fisiología corporal, que es que presenta signos y síntomas característicos y que genera daño y comorbilidad. Entonces, no lo van a creer, pero a estas alturas todavía existe personal de la salud y no se diga a pacientes que consideran que la obesidad sigue siendo un aspecto estético y no una enfermedad y un problema de salud tan importante como ya nos lo comentó el doctor Arnaut. Bueno, la Organización Mundial de la Salud la define como una acumulación anormal o excesiva de grasa y sigue considerando al índice de masa corporal para hacer su clasificación. Y podemos ver en la tabla cómo se considera sobrepeso a un índice de masa corporal mayor de 25 pero menor de 30 y ya es obesidad, un índice de masa corporal de 30 o más con los diferentes grados 1, 2 y 3 que pueden apreciar. El 3 es lo que consideramos como una obesidad mórbida, que es 40 o más de índice de masa corporal. Y aun cuando el índice de masa corporal es una medición que tiene pues muchas críticas y que a lo mejor no es la mejor medida para evaluar obesidad,
hay que reconocer que sigue siendo muy práctica, sigue siendo un parámetro para hacer la clasificación de los grados de obesidad y para diferenciarla del sobrepeso y del peso normal y del peso bajo, y que su fórmula es muy sencilla, solamente habrá que dividir el peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado. Ahí dice talla, les digo yo la estatura o la altura, porque de pronto también no lo van a creer, pero en algunas charlas toman la talla como la talla de ropa, ¿no? No, nos estamos específicamente refiriendo a la altura del paciente. ¿Por qué es importante el índice de masa corporal? Bueno, esta gráfica es muy interesante porque vean ustedes cómo se asocia mucho el índice de masa corporal con la esperanza de vida. Y podemos apreciar en la línea gris cómo individuos que tienen un índice de masa corporal normal, bueno, pues tiene casi un 80% de probabilidades de llegar a los 70 años. ¿Y quién no quiere llegar a esta edad en buenas condiciones? Pero vean cómo un índice de masa corporal ya de 35 a 40, bueno, pues solamente el 60% de esta población tiene probabilidad de llegar a vivir hasta los 70 años. Y no se diga ya en la línea azul rey, índices de masa corporal de 40 o más, pues solamente el 50% de esta población puede llegar a los 70 años de edad. Entonces creo que es algo importante y que también hacerle ver esto a los pacientes puede motivarlos a tomar todas las medidas que sean las necesarias para bajar de peso. Y desde luego la obesidad es un área de todos. Yo creo que está en todas las especialidades, está en la medicina de primer contacto y todos los médicos deberíamos de tener un conocimiento profundo sobre esta enfermedad. Y sabemos que la obesidad se asocia con múltiples comorbilidades que, bueno, el doctor Sharma las abarca en 4 áreas que le llama las 4 Ms, que serían las metabólicas, las mecánicas, las mentales y desde luego las monetarias. Y ustedes pueden ver en este círculo algunos cuadrantes con estas áreas y todo lo que cada una de ellas abarca. Seguramente para ustedes pues es de su interés las mentales, porque la obesidad se va a asociar a trastornos y cambios del estado de ánimo, a trastornos de ansiedad, de déficit de atención, del sueño, de la personalidad, de la adicción, trastornos psicológicos y trastornos cognitivos. Y la podríamos ver como un paraguas, ¿no? Porque la obesidad es como si cobijara a muchas de estas entidades que pueden ver ustedes ahí y se puede asociar entre un 20 y un 60% con estos trastornos psiquiátricos. Pero también señalar que varios de estos trastornos psiquiátricos pueden generarnos a su vez obesidad y tener una flecha en doble dirección. Dentro de los que más se han asociado de cómo la obesidad los puede generar, pero cómo ellos a su vez pueden generar obesidad, bueno, pues tenemos a la depresión, a los trastornos por déficit de atención y a la hiperactividad. Lo bueno es de que bajando algunos porcentajes del índice de masa corporal, muchas de estas comorbilidades relacionadas con la obesidad pueden mejorar. Y bueno, estamos hablando de que al menos un 5% de reducción del índice de masa corporal puede ser muy importante para cambiar el panorama de estas comorbilidades y desde luego, si es más de la reducción de un 5%, si ya estamos hablando de un 10% de reducción del peso corporal, pues esto todavía traerá más beneficios que a fin de cuentas lo que se pretendría con bajar de peso al paciente es que mejore su calidad de vida. Y existe un sistema de estadificación de Edmonton que creo que es muy práctico porque abarca 3 áreas. Si nosotros ubicamos a nuestro paciente en estas 3 áreas que abarcan el factor de riesgo o el riesgo clínico, los aspectos psicológicos y las limitaciones funcionales y le damos un puntaje y esta escala va desde un estadio 0 hasta un estadio 4, en donde en el estadio 0, bueno, pues el paciente no tendría ningún factor de riesgo o comorbilidad
comorbilidad asociado, no tendría ninguna alteración psicológica y tampoco tendría ninguna limitación funcional, pero ya el nivel 1 sería hablar ya de síntomas leves, el 2 ya de datos moderados, el 3 ya de una afección significativa y el punto 4 o estadio 4 ya de alteraciones severas, graves o incapacitantes. Bueno, pues nosotros podríamos ubicar a nuestro paciente, desde luego que el paciente pudiera tener una puntuación de 1, 0, 2 y hay que escoger el número mayor de estas 3 áreas y esto nos puede permitir como más o menos orientar hacia dónde va el tratamiento y qué es lo que le debo dar al paciente. Aquí pueden ver varias de las intervenciones que conocemos que existen para bajar de peso al paciente. Y desde luego que el cambio en los estilos de vida, y bueno, ustedes saben que cambios en estilo de vida implican muchas cosas, bueno, puede lograr una reducción hasta del 5% del peso corporal. Dietas muy bajas en calorías pueden lograr a reducciones del 10%. Una terapia conductual intensiva lo puede lograr hasta en un 6% y la farmacoterapia hasta un 10%. Desde luego que algunas opciones quirúrgicas, como las que pueden ver ustedes en pantalla, todas las opciones quirúrgicas tienen mayores porcentajes de reducción del peso corporal, pero desde luego también conllevan mayor comorbilidad. Aquí lo importante es tratar de hacerle a la medida el traje al paciente. Si ustedes se fijan en la línea que viene color azul rey, es mejor darle terapia combinada, que en este caso es darle farmacoterapia, darle también cambios en el estilo de vida, terapia no farmacológica. Si nosotros echamos mano de todas las herramientas, la reducción, pero sobre todo el mantenimiento de esta reducción de peso, bueno, pues vamos a tener más éxito que si solamente utilizáramos una sola medida para la reducción de peso. Pero bueno, ustedes no me dejarán mentir, hay muchos estudios, y aquí les presento algunos, que nos muestran que a lo mejor perder peso no es lo más importante. Claro que es un gran reto, pero podemos ver como en el primer estudio de Anderson, cómo cambios en el estilo de vida, que en el término correcto no es dieta, sino que es terapia médica de nutrición, puede lograr hasta reducciones de 30 kilogramos de peso. Sin embargo, en este estudio, que es un seguimiento de 4 a 7 años, vemos cómo a lo largo del tiempo los pacientes vuelven nuevamente a recuperar peso y muchos de ellos incluso tienen hasta reganancias de peso. Y en estas etapas muchas veces recurrimos a ustedes en su especialidad para que nos apoyen y volver como a incidir en ese círculo vicioso y nos puedan dar retroalimentación y podamos darle otra herramienta más al paciente para que no presente esta reganancia de peso. Y es que ya se comentaba, en realidad la obesidad es una enfermedad, yo diría que de las más complejas. No solamente es porque se come mucho y se gasta poca energía haciendo actividad física reducida, sino que va pues mucho más allá, ¿no? Desde problemas de sedentarismo, de suspensión de tabaquismo, factores psicosociales. No me dejarán mentir que el comer es uno de los mejores placeres que tenemos en esta vida y entonces pues se genera un impulso hedónico y también participarán medicamentos, la genética no hay que olvidarla, y hormonas que a nivel de tejido adiposo, páncreas, intestino, van y ejercen un sistema a nivel cerebral, sobre todo hipotalámico. Y ya se comentaba cómo en su área, por ejemplo, antipsicóticos, antidepresivos, antiepilépticos, estabilizadores del ánimo, bueno, pues pueden estar también siendo un granito de arena para contribuir a la obesidad. Y aquí una lista, a lo mejor es mucho más grande, pero de los de los medicamentos que más frecuentemente en su área pueden generarnos obesidad y ya se comentaba de la olanzapina, de la imipramina o amitriptilina y también algunos antiepilépticos o antineuríticos como gabapentina y pregabalina pueden estar contribuyendo al incremento de peso.
pero luego parece que es un círculo vicioso que pudiera ser bidireccional. Y bueno, estamos conscientes que la obesidad puede generar enfermedad psiquiátrica y psicosocial. Pero también la enfermedad psiquiátrica puede condicionar obesidad. Y si nos vamos a los tratamientos, hay tratamientos antiobesidad que se han quedado en el camino porque pueden generar trastornos psiquiátricos y tratamientos neuropsiquiátricos que pueden estar contribuyendo también a la obesidad. Y si recordamos, bueno, algunos de los efectos adversos que tienen algunos tratamientos antiobesidad, y que, como les comento, algunos de ellos salieron por algunos de estos efectos adversos del comercio, pues tendríamos desde ataques de pánico, suicidios, trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño, deterioro cognitivo, enfermedad vascular cerebral, ansiedad, depresión, migraña, y la lista pudiera ser mucho más grande. De ahí que, por ejemplo, ya no contamos con rimonabant, ni con sibutramina, ni con fenilpropanolamina y más recientemente tampoco con locarcerina. Y bueno, tenemos ahorita, no en el mercado mexicano, fentermina topiramato como combinación y naltrexona bupropión, que pueden estar relacionados en un momento dado con algunos de estos efectos adversos que les comenté. Vamos a ver ahora la participación de esta incretina, que es el GLP-1, el péptido similar al glucagón tipo 1, cómo puede regular la saciedad. Déjenles comento que esta es una hormona incretina que después de ingerir alimento a nivel de las células cele del intestino delgado se secreta y tiene acciones en múltiples niveles. Vamos a enfocarnos en algunas de ellas, pero que su efecto es fugaz, prácticamente está durando 2 minutos en el organismo, de ahí que se hayan generado los agonistas del receptor GLP-1. Pero bueno, ¿qué hace el GLP-1 nativo? Aquí pueden ver ustedes cómo después de ingerir alimento, varias áreas cerebrales, sobre todo la corteza prefrontal, dorsolateral y el hipotálamo, pueden activarse y activarse áreas relacionadas con la saciedad. Quiere decir que después de que ingerimos alimento, bueno, esto hace que ese intestino libere el GLP-1 y que este GLP-1 que tiene receptores a nivel cerebral esté activando centros de la saciedad. Y esto se ha visto correlacionado pues con incremento en el flujo sanguíneo de estas áreas cerebrales que les comento. Aquí podemos ver un estudio muy interesante en donde a los pacientes, unos que tenían obesidad, y lo podemos ver en las barritas azul rey, y otros que tenían peso normal, se les enseñaron fotografías de alimentos. Y vean cómo interesantemente, bueno, pues los individuos que cursaban con obesidad incrementaron la actividad cerebral a nivel de la ínsula y de la amígdala, que son centros que están relacionados con el apetito. Aquí lo podemos observar versus los individuos con peso normal. Entonces, estos individuos con obesidad pues van teniendo suma de factores en su contra, ¿no? Que se van ahora sí incrementando y que le van haciendo todavía más difícil que pueda llegar a un peso normal. Y vean en este otro estudio, decíamos que cuando se consume alimento se libera el GLP-1 y aquí podemos ver en este estudio cómo en el estadio postprandial, que serían las barras oscuras, que es cuando ya el individuo liberó el GLP-1, bueno, esto puede reducir esa actividad de la ínsula y de la amígdala, que son los centros precisamente del apetito. Y tenemos en la gráfica que está más a su izquierda, lo que sucedería en la ínsula en un sujeto sano y lo que sucedería en la ínsula en un paciente con diabetes tipo 2. Quiere decir que el GLP-1 está actuando y en ellos está haciendo su función. Pero, ¿qué sucede si bloqueamos el GLP-1, si bloqueamos esos receptores con una exendina 939? Bueno, pues vemos ahora en estas otras gráficas cómo en el individuo sano, pues ya no se obtiene esa respuesta de reducción de activación de la ínsula, ni tampoco con el individuo que tiene ya diabetes. Es decir, ya no funcionan esos sistemas
para que el paciente o el individuo no tenga hambre. Entonces, cuando se bloquean estos receptores GLP-1, es como si le estuviéramos quitando los centros que pueden regular el que el paciente no ingiera más alimento. Aquí podríamos resumir algunos efectos metabólicos y gástricos que tiene el GLP-1, pero déjenme decirles que receptores GLP-1 los tenemos en muchas partes de la economía, en vasos sanguíneos, en pulmón, a nivel de corazón y no solamente a nivel de páncreas, de hígado o a nivel cerebral, prácticamente los tenemos en toda la economía. Pero a lo mejor los efectos que más nos deben de interesar para esta charla es de que a nivel cerebral, bueno, va a condicionar un aumento de saciedad, un aumento de plenitud, porque también produce retraso en el vaciamiento gástrico, una reducción del hambre, reducción de ese consumo prospectivo de alimentos y del consumo de energía. Y a nivel de lo que sería la regulación de la glucosa, bueno, decíamos que cuando ingerimos alimento y el intestino libera el GLP-1, actúa en dos niveles del páncreas. Actúa tanto en las células beta, secretando, aumentando la secreción de insulina con todo lo bueno que ya saben ustedes que hace la insulina, pero también actúa en los receptores, en las células alfa. También allí hay receptores del GLP-1 y entonces al estimular a los receptores alfa del páncreas, lo que hace es disminuir la secreción del glucagón. Al disminuirse la secreción del glucagón, se suprime o se reduce la producción hepática de glucosa y pues todo esto contribuye a la regulación de la glucosa. Pero algo muy importante, todo esto depende de la glucosa. Si el paciente no tiene esa glucosa, bueno, eso nos da seguridad de que aunque tenga un agonista del receptor GLP-1 no tendremos hipoglucemia. Y ya señalábamos a nivel gástrico cómo se pueden reducir el vaciamiento gástrico y también ácidos gástricos. Bueno, ahora pasaremos a otro punto que es hablar del liraglutida, que decíamos que es un agonista del receptor GLP-1 que puede tener un papel importante en la regulación del apetito y de la saciedad, pero les adelanto algo muy importante en su área terapéutica sin los efectos adversos sobre el sistema nervioso central que otros medicamentos antiobesidad pueden generar. Y bueno, en la parte superior tendríamos la molécula que correspondería al GLP-1, que decíamos dura aproximadamente 2 minutos, porque existe una enzima que es la DPP4, la dipeptidilpeptidasa 4, que la va a inactivar. De ahí que surgen algunas modificaciones en esta molécula original, en donde uno de sus aminoácidos de lisina es sustituido por uno de arginina y en otro de los aminoácidos de lisina se pega un conector de ácido glutámico que sirve para que se fije una cadena de ácidos grasos de 16 carbonos y esto convierte a la molécula en lo que sería la liraglutida, que tiene un 97% de homología con el GLP-1 nativo, pero que se va a fijar muy bien a las proteínas, más del 98% se fija a la albúmina y también es más resistente a la acción de la DPP4, por lo tanto, liraglutida alcanza una vida media de 13 horas y una duración de acción de 24 horas. Es por eso que liraglutida se puede administrar cada 24 horas y es de administración subcutánea. ¿Cuáles podrían ser los posibles mecanismos por medio de los cuales liraglutida pudiera tener un efecto sobre lo que sería el peso corporal o en bajar kilos de peso? Son dos mecanismos muy interesantes. Por una parte, a nivel del sistema nervioso central, principalmente en el núcleo arcuato, al estimular y al fijarse al receptor del GLP-1, estimula otros centros como el de la propiomelanocortina o el del CART, y esto va a favorecer por una parte saciedad, pero a otras partes las inactiva y, por ejemplo, neuronas relacionadas con el apetito, neuronas orexigénicas como el neuropéptido Y o el péptido relacionado a GOUTI, bueno, van a estar inhibidas por este medicamento, lo que reduce el hambre. Entonces son dos mecanismos complementarios.
Existe un gran programa de soporte de estudios fase 3, que son los estudios denominados SCALE, y es un abanico de estudios que precisamente le dan sustento a liraglutida para el manejo de la obesidad, porque recordaremos que el liraglutida en un inicio fue considerado un fármaco antidiabético. En realidad no se usaba para la obesidad, pero se vio que en estos pacientes con diabetes se obtenían reducciones importantes de peso. Liraglutida corrió sus estudios clínicos específicos para obesidad y bueno, obtuvo las aprobaciones por diferentes instancias regulatorias. Hacer la mención desde ahorita que la dosis aprobada de liraglutida para fármaco en la obesidad es de 3 miligramos diarios. Les voy a presentar de una manera muy sintetizada 4 de los estudios SCALE. Uno que es el estudio de obesidad y prediabetes, y aquí pueden ver entre paréntesis la N que abarcó cada uno de los estudios, cuántos recibieron placebo, cuántos recibieron liraglutida. Aquí tenemos el estudio SCALE de diabetes, donde también existió un grupo de liraglutida de 1.8 miligramos, que es la dosis mayor, vamos diciendo, para tratar diabetes mellitus. Les hablaré un poco del SCALE de mantenimiento y del SCALE de apnea del sueño. Pero lo vamos a hacer de una forma concentrada. Entonces vean ustedes aquí, vienen todos estos estudios SCALE y vean en las barras azul rey lo que corresponde a liraglutida y en las barras grises lo que corresponde a placebo. Y podemos ver que en el SCALE de pacientes con obesidad y prediabetes, bueno, en el estudio inicial que fue de 56 semanas, liraglutida fue capaz de obtener una pérdida de peso al final del estudio de un 8%. Ese estudio se siguió a 160 semanas y se ve un mantenimiento muy aceptable de esta reducción de peso. En el estudio SCALE de diabetes se obtuvo un 6% de reducción, en el SCALE de apnea del sueño un 5.7% de reducción al final, y en estos recuadros también azul o grises, pueden ver ustedes el porcentaje de individuos que alcanzaron una meta mayor de pérdida del 5% del peso corporal y que para el caso de liraglutida estaríamos hablando de 50% o más en términos globales. Y en el estudio SCALE de mantenimiento es interesante porque ahí se corrió durante 12 semanas primero a los dos grupos con medidas no farmacológicas. Se les dieron medidas nutricionales, medidas de ejercicio y vemos cómo toda la población bajó o perdió un 6% de peso corporal, un porcentaje muy importante. Pero luego a un grupo se aleatorizó a seguir con esas medidas y a otro grupo se le agregó liraglutida y se corrió a 56 semanas y podemos ver cómo liraglutida fue capaz de agregar otra reducción de 6.2% de peso corporal a los 6% que ya había bajado la población. Pero aquí lo importante es en qué redundó esa reducción del peso corporal. Entonces, bueno, en el primer estudio del SCALE obesidad y prediabetes, el reducir ese 8% de peso corporal redundó en que 80% de los pacientes con prediabetes no evolucionaran a diabetes en esos 3 años. Entonces, bueno, sabemos que disminuir peso en individuos con obesidad puede retrasar la aparición de la diabetes. Entonces, estamos viendo cómo liraglutida en esta dosis, al bajar 8.0% del peso corporal, puede redundar en que 80% de esos pacientes no abran con diabetes. En el SCALE de diabetes, bueno, el que hayan bajado 6% del peso corporal redundó en una reducción de 1.3% en la hemoglobina glucosilada A1C, que es uno de los parámetros más fuertes que tomamos para evaluar el control glucémico de los pacientes y sabemos que por cada un 1% de reducción de peso corporal que logremos en ellos, vamos a obtener disminuciones significativas de las complicaciones microvasculares, pero también porcentajes nada despreciables de las macrovasculares.
En el scale mantenimiento, el que liraglutida haya bajado otro 6.2% de peso corporal hizo que al final de esas 56 semanas, bueno, el 81% de los pacientes se hubieran mantenido con más del 5% de reducción del peso corporal. Y en el scale de apnea del sueño, el haber bajado 5.7% el peso corporal redundó en que los pacientes que recibieron liraglutida tuvieran 12.2 eventos por hora en la noche menores de apnea del sueño versus 6.1% de eventos de apnea del sueño por hora que tuvieron los pacientes que recibieron placebo. Pasando a la seguridad, liraglutida, igual que cualquier agonista del receptor GLP-1, sus principales eventos son en la esfera gastrointestinal. Es un porcentaje que no les sorprenda, ahí se menciona un 93% de eventos, pero que son transitorios. En realidad, en las primeras semanas se va reduciendo de forma progresiva. En aquellos pacientes que presentan efectos gastrointestinales, se van reduciendo en porcentaje y el más frecuente es náusea, y podremos platicar más adelante de algunos tips y algunas medidas que pueden ayudar en aquellos pacientes que presentan este evento adverso. En los primeros estudios hubo algunos reportes de pancreatitis, de neoplasias. Sin embargo, ya en los estudios a más largo plazo, prácticamente se ha visto que esto no es un problema, ni neoplasias ni pancreatitis. Y también en los estudios preclínicos, esos que se llevan a cabo en animales, se encontró que podrían tener los ratones mayor porcentaje de cáncer medular de tiroides, sobre todo cáncer de tipo de células C, cosa que también ya en los estudios en el humano no se vieron, pero que la empresa dejó como una precaución dentro del IPP, que pacientes que tuvieran antecedente familiar o personal tanto de cáncer medular de tiroides como de neoplasia endocrina múltiple no serían los mejores candidatos. Con relación al MACE, ¿qué son los MACE? Son los eventos cardiovasculares mayores, no hay que tener tampoco pendiente. En el 2008 para acá, la FDA puso como sus reglas del juego para que los nuevos medicamentos para el tratamiento de la diabetes corrieran estudios de seguridad cardiovascular y no conferirle al paciente con diabetes mayor riesgo por su tratamiento que el que ya la diabetes de por sí nos da, ¿no? Y bueno, liraglutida en los pacientes con diabetes, con indicación para diabetes mellitus, corrió su estudio, que es el estudio LEADER, en donde no solamente se vio que era segura desde el punto de vista cardiovascular, sino que tuvo beneficios en la esfera cardiovascular, reduciendo un MACE de 3 puntos, que es muerte cardiovascular, infarto del miocardio no fatal y enfermedad vascular cerebral no fatal en un 13%, y también como objetivos secundarios se averiguaron otras cosas, entre ellos los desenlaces renales, y también los desenlaces renales compuestos redujeron su riesgo con liraglutida en 22%. Entonces, en esta esfera, no tener pendiente. Y lo que a ustedes seguramente les interesará más saber es cómo están los efectos adversos en la esfera neuropsiquiátrica, y pueden estar tranquilos porque prácticamente son los efectos similares con liraglutida y con placebo. Vamos a hablar ahora, les busqué alguna información y les voy a hablar de algunos estudios que son interesantes de liraglutida en psiquiatría. Quiero hacer la aclaración que no todas las evidencias que les voy a presentar aquí se refieren a liraglutida en su dosis de 3 miligramos, que es la que comentábamos, que es para los pacientes para obesidad, pero resulta interesante saberlo. Vean en este estudio cómo liraglutida en pacientes que tenían problemas, más bien que se averiguó la cognición en adultos que tenían trastornos del estado de ánimo, que fue un estudio abierto y que abarcó 19 pacientes que tenían trastorno depresivo mayor o bipolar
o que tenían ya una deficiencia en la función ejecutiva, bueno, el darles liraglutida y midiéndoles a través de varios test, varias pruebas que seguramente ustedes manejan y conocen mucho mejor que yo, como las pruebas de trazabilidad o como la prueba de sustitución de símbolo de dígito o como el RALP, que es la prueba de aprendizaje verbal auditivo de Rey, o la prueba de colores y palabras, o el cuestionario de déficit percibidos. Bueno, en todos los casos, a excepción de dos de estas pruebas, comparando antes y después de haber recibido estos pacientes con estos trastornos del estado de ánimo que les comento, liraglutida, en este caso 1.8 miligramos durante 4 semanas, que es muy poco tiempo, 4 semanas, pues se lograron cambios en estas pruebas que avalarían a favor de mejoría. Y aquí lo podemos ver, sabemos que unos test deben de subir en su puntuación, otros deben de bajar para estos fines. Y bueno, en estos casos podemos ver entonces lo mismo que en los valores de la tabla les comenté. Otro estudio de liraglutida habla sobre somnolencia diurna en pacientes, en este caso con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, y se puede ver como en una población de 158 individuos. Es un estudio observacional con las limitaciones que esto puede tener. Bueno, en el lapso de 3 meses, la puntuación del ESE, que viene siendo la escala que mide somnolencia, o una de las escalas que mide somnolencia, que en este caso fue la de Epworth, bueno, pues los valores bajaron de manera estadísticamente significativa, lo que nos habla de que la liraglutida tuvo algún efecto en disminuir esta somnolencia diurna en los pacientes. Este es otro estudio muy interesante. Bueno, sabemos que los trastornos mentales graves, como pudieran ser la esquizofrenia, desórdenes esquizofrénicos, episodios de psicosis, bueno, están muy relacionados con sobrepeso y obesidad, y es más frecuente que las personas que padecen estos trastornos presenten 2 o 3 veces más la probabilidad de tener sobrepeso y obesidad que la población general. Y bueno, esto va a generar más morbimortalidad de manera prematura en los pacientes. Y este estudio se está corriendo y es muy interesante porque ya este es un diseño exprofeso con liraglutida en personas que tienen estos trastornos, pero que también son población que tiene indicación para darle liraglutida por obesidad, como sería un índice de masa corporal de 30 o más, o bien de 27 o más, pero con factores de riesgo cardiovascular, para darles expresamente liraglutida, escalándose desde 0.6 miligramos diarios hasta la dosis de 3 miligramos por día, y ya de una manera como un ensayo clínico formal, ya con su doble ciego, con su aleatorización, va a ser controlado con placebo en una relación 1 a 1. Y bueno, estos resultados van a ser muy interesantes para saber qué resultados se obtuvieron con liraglutida en esta población. Pero aquí creo que la pregunta importante sería, ¿cuáles podían o pueden ser los mecanismos por medio de los cuales liraglutida puede tener efectos en estos trastornos psiquiátricos? Y bueno, eso está ahorita en mucho estudio, es como un boom que está en investigación inicial, pero muy fuerte y muy rápido. Entonces, por una parte, recordemos que el cerebro expresa estos receptores del GLP en la corteza parietal, en hipotálamo y en médula principalmente. Y por otra, que el liraglutida atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, se ha visto en modelos in vitro y en estudios en modelo animal cómo podemos tener algún soporte de cómo liraglutida pueda tener beneficios. Y se ha hablado de resultados en estos estudios de neuroprotección y neurogénesis, aumento de esa plasticidad sináptica, de efectos antiinflamatorios, antioxidantes, apoptóticos, aumento de proliferación de células progenitoras en el giro dentado. También hay estudios interesantes de cómo liraglutida en estos estudios experimentales puede reducir la placa amiloide y puede reducir esa
hiperfosforilación de la proteína tau y de los neurofilamentos, lo que le haría pues potencial a enfermedad de Alzheimer, y reducción en convulsiones. ¿Qué tal en los pacientes con epilepsia? Y también se ha visto que a nivel cerebral mejora la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa, porque va a haber reducción de la toxicidad que puede generar la glucosa en exceso a nivel cerebral. Entonces, bueno, esto está en estudio, es algo que debemos que estar al pendiente, vigilando de estos resultados, de estos estudios, y ya cuando se lleven a cabo esos otros en humano, que bueno, ya empezamos a tener, como en estos estudios que les presenté, algunos indicios de que pueda ser benéfica, liraglutida en otros aspectos, además de la obesidad. Pasaremos ahora en la parte final a ver ese tratamiento integral de la obesidad, en donde, bueno, estarán ustedes de acuerdo conmigo que primero tenemos que convencernos los médicos de que la obesidad es una enfermedad, para luego poderle transmitir a nuestro paciente que su obesidad es una enfermedad, igual que otra, pues bueno, decirle que si nos permite tratar su obesidad, porque a lo mejor el paciente ni sabe y pues se puede dar como por ofendido, ¿no? Y bueno, hacerles saber que en conjunto y con un equipo multidisciplinario, pero que a fin de cuentas es responsabilidad de él, ¿no? Y que existen medidas farmacológicas, no farmacológicas, que podemos incluso combinar para tener un mejor desenlace en la reducción de peso, y que todo esto, bueno, pues va a mejorar definitivamente la calidad de vida que está teniendo. Aquí pueden ver ustedes en esta tabla, en su lado izquierdo, cómo pues prácticamente casi nos ajustan los dedos de una mano para las opciones farmacológicas, ojo, autorizadas para el manejo de la obesidad. Y de estas, bueno, hay unas aprobadas por la Unión Europea y hay unas aprobadas por Estados Unidos. Si se fijan, la Unión Europea es como más exigente y restringe más el uso de estos fármacos. Si vemos, fentermina y fentermina topiramato no están autorizadas por la Unión Europea, y tampoco está valorcacerina. Pueden ver que Orlistat, naltrexona, bupropión y liraglutida sí lo están, y que prácticamente todas estas opciones son aprobadas en Estados Unidos, o eran, porque hasta hace algunos meses, el año pasado, lorcacerina es un medicamento que también suprime apetito y que estaba ya el año pasado para lanzarse en México y que ya se usaba en otras partes del mundo. Bueno, pues dio como efecto adverso un mayor porcentaje de frecuencia de cánceres, y entonces, por lo tanto, esa palomita que tiene ahí Estados Unidos ya también es crucecita, porque ni se lanzó en México y ya se prohíbe en todas partes del mundo. Por lo pronto nos vamos quedando entonces con menos opciones, porque en México no tenemos algunas de las combinaciones que les comenté, y tendríamos solamente Orlistat, que su mecanismo es a nivel intestinal, disminuyendo la absorción de grasas; fentermina, que actúa a nivel del sistema nervioso central, suprimiendo el apetito, pero que su indicación es no utilizarlo más de 12 semanas; y liraglutida en sus dosis de 3 miligramos, ahí ven el nombre comercial, en donde suprimiendo también apetito a nivel central, pero con algunas acciones importantes a nivel periférico, como reducir el vaciamiento gástrico, bueno, pues es otra opción de la que disponemos en nuestro país. Y liraglutida es en la que nos vamos a enfocar, señalando que la indicación de liraglutida es como adyuvante a la dieta y a la actividad física, o a la terapia médica de nutrición, que les decía que es el término más correcto, para el manejo, aquí muy importante, crónico de esta obesidad, porque bueno, veíamos por ejemplo como fentermina, pues de preferencia no hay que usarla más de 3 meses, y pues ya nos quedaríamos con una opción menos. ¿Cuál es la población perfil para utilizar este medicamento? Pues desde luego la población con obesidad, que de acuerdo a la OMS es la que tenga 30 o más de índice de masa corporal. Pero estarán también de acuerdo conmigo que hay población que puede tener sobrepeso.
pero muchos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, en esa población que tenga 27 de índice de masa corporal, pero que al menos tenga un factor de riesgo, y esos son fáciles de cubrir: prediabetes, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, hipertensión, apnea del sueño, y pues es un listonón que ustedes conocen. Pues 27 más un factor de riesgo también sería una indicación para dar liraglutida 3 miligramos. ¿Qué poblaciones no debemos contemplar para este medicamento? Ni en embarazo, ni en lactancia, ni en menores de 18 años. Esta indicación de no usarse en menores de 18 años es en México. En algunas otras partes está incluso aprobada en esta población, sobre todo en niños con diabetes tipo 2 y obesidad, pero nosotros en México no. Y es mi obligación decirles lo que el IPP mexicano dice. Y bueno, también no hay estudios en población mayor de 75 años, por lo que también no se sabe qué pase en esta población y no sería como una población aprobada. ¿Cómo iniciar, cómo titular y cómo mantener liraglutida? Primero les comento que se administra cada 24 horas, que no tiene relación con la ingesta de alimentos, es decir, que si el paciente escoge un horario específico que crea que es el que va a cumplir cada 24 horas en ponerse el medicamento, ese horario hay que dejar. No importa si fue antes de la cena, después del desayuno, pero que siempre lo respete, y se aplica de manera subcutánea, de una manera muy similar a como lo hace la insulina, pero de una manera mucho más fácil porque tiene un dispositivo especial que cuenta con esas dosis que ustedes ven en pantalla. ¿Con qué dosis se inicia? Con la dosis de 0.6 miligramos por día. ¿Cuánto tiempo se deja? Una semana. Esta solamente es una dosis de inicio, no es una dosis terapéutica, y es una de las cosas que nos ayudan a que el liraglutida pueda ser tolerada en aquellos pacientes que van a presentar efectos gastrointestinales. Y como cuando tenemos a un paciente enfrente no sabemos si es de los que vaya a presentar efectos gastrointestinales o no, pues en todos hay que empezar con la dosis baja. Otro tip que les puedo pasar, que se menciona y también por experiencia, es de que hay que aconsejarle al paciente que en lugar de hacer 3 alimentos abundantes, desayuno, comida y cena, mejor haga sus alimentos fraccionados, y que cuando ya sienta una sensación de llenura o de plenitud, que es lo que más refieren, más que una náusea, prácticamente paren y ahí dejen ya de consumir el alimento. Otra cosa es de que lo consuman con lo menos posible de alimento grasoso, condimentado, y si se puede también bajo en carbohidratos. Son cosas, bueno, que ayudan. Después de esa primera semana se puede brincar ya sumándole otros 0.6 miligramos. La pluma ya trae la dosis de 1.2 miligramos y una misma pluma nos permite ir haciendo estos incrementos. ¿Cuánto tiempo dejar 1.2 miligramos? Eso es otra semana, o sea, en la semana 2. La semana 3 se aumentará otros 0.6 miligramos, es decir, ya le tocará 1.8 miligramos otra semana. Y en la cuarta semana estará recibiendo 2.4 miligramos. Quiere decir que en 4 semanas nosotros pudimos ir iniciando y titulando esa dosis de liraglutida para ya que continúe con la dosis de 3 miligramos en adelante, que sería a partir de la quinta semana. ¿Pasa algo si algún paciente no puede brincar en una semana de una dosis a otra? No, no pasa nada. Podemos extendernos unos pocos días más en la dosis que se quedó, porque ya decíamos que estos efectos adversos cuando se presentan generalmente en las primeras semanas de tratamiento, 4 a 8 semanas máximo, ya prácticamente no hay efectos gastrointestinales y esta ya falta de efectos gastrointestinales indeseables se mantiene a lo largo ya de todo el tiempo. Un punto importante es señalar lo siguiente: ya cuando al paciente está recibiendo la dosis de mantenimiento, ya la dosis terapéutica de 3 miligramos, hay que evaluarlo a las 12 semanas de que esté recibiendo esta dosis, porque el paciente al menos debió de haber perdido 5% del peso corporal, porque es lo que se espera, si no, ¿para qué seguiría
aplicándose este medicamento. Si bajó al menos más del 5% de peso corporal, el paciente va a responder muy bien y hay que seguir el tratamiento porque va a seguir la reducción de peso y la reducción de kilos a lo largo del tiempo. Si no redujo este peso corporal, habrá que ver 20,000 cosas, porque como ustedes ya saben, lo primero que debemos de preguntar a un paciente que no nos está respondiendo como esperamos es si se está aplicando el medicamento. La adherencia terapéutica es muy importante. Podemos tener el mejor medicamento en mano, pero si el paciente no lo usa como debe ser, no vamos a tener éxito y otros muchos factores más que pueden estar influyendo. Esta sería mi última diapositiva donde podríamos concluir que, bueno, la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad compleja, multifactorial. Seguramente hay incluso algunos mecanismos que todavía desconocemos, que mientras echemos mano de varias herramientas para reducir de peso al paciente, vamos a obtener mejores resultados. Uno de los grupos farmacológicos que tenemos a la mano y que podríamos decir que es el más potente o el más eficaz para la reducción del peso corporal aquí en México es liraglutida, que es un agonista del receptor GLP-1, que vimos su eficacia para bajar peso, pero que también trae algunos otros efectos que no nos caen nada mal, ¿no? Reducción de apneas, importantes porcentajes de que el paciente con prediabetes no cambie a diabetes, que permite el mantenimiento crónico del tratamiento a lo largo del tiempo y con muy adecuado perfil de seguridad. Pues esta sería mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y les agradecería más desde luego sus preguntas y comentarios. Y dejaría de compartir pantalla para pasar el micrófono al doctor Arnaut. Qué amable, doctora. Pues qué buena presentación, doctora. Déjeme le digo, es un honor tenerla por acá y una presentación muy clara, muy didáctica, muy académica. Creo que algo de lo que nos ha interesado mucho ahora en la APM Nuevo León, pues es esto, lo académico, lo innovador y lo que nos puede ayudar para nuestros pacientes. Antes de yo hacer un par de preguntas, doctora, y un comentario, quisiera primero escuchar a mis colegas que por ahí todavía, por supuesto, están escuchando. Si hay alguien que quisiera hacer algún comentario, pueden levantar por ahí la mano y el doctor Aram les ayudará a quitar el micrófono. Siéntanse con toda la confianza para hacerlo y escuchar algún comentario de ustedes o dudas o preguntas a la doctora, que experta en este tema, sin duda lo es. Por ahí quisiera alguien comentar. Y con mucho gusto, me gustaría oír voces, o sea, ahorita uno se siente ya medio inhumanizado. Menos mal que existen estos medios para, aunque sea a través de estos medios, poder tener alguna cercanía, pero con confianza, con cámara, sin cámara, porque a estas horas, yo les voy a confesar, muchas veces yo ya traigo hasta pijama, ¿no? Oyendo las sesiones. Pero si quieren abrir el micrófono sin cámara, también con mucho gusto, o en el chat. Doctora Corral, adelante, doctora Marilena Corral. Hola, buenas noches. Hola. Hola, doctora. Felicidades, doctora. Me gustó mucho su exposición y me parece muy atractivo e interesante en la complejidad de nuestros tratamientos, las comorbilidades metabólicas que se van agregando. Mi pregunta va dirigida, ¿qué opina el uso de este tratamiento con los pacientes con polifarmacia? Sí, es una pregunta muy importante, doctora Corral, porque sabemos que todos nuestros pacientes con enfermedades crónicas, pues no solamente tienen un solo tratamiento y que a veces para alguna de esas enfermedades pueden estar hasta recibiendo 3 o 4 fármacos. Y si sabemos que la obesidad, pues es el fondo común de muchas de ellas que cursan con resistencia a la insulina, como diabetes, como hipertensión, como dislipidemia, pues ahí vamos sumándole, ¿verdad?
vamos sumándole fármacos y que si aparte el paciente está tomando algunos medicamentos para otras áreas, vamos poniendo la de ustedes, antidepresivos, en fin, bueno, pues esto se vuelve un verdadero reto. Y déjenme comentarles que son espeluznantes los porcentajes de los pacientes que teniendo una receta en mano, primero van y la surten. Ahí baja muchísimo el porcentaje de que surtan la receta. Ya es ganancia que surtan la receta completa. Sobre todo con los pacientes privados que tienen que desembolsar. Y de esos pacientes que surten su receta, el porcentaje de los que en realidad van a tomar sus medicamentos baja otro tanto. Y luego de esos, lo que los van a tomar como se los indicamos, es otro tanto que baja. Y hay un porcentaje grande, depende cada enfermedad crónica, que se lleva la receta y nunca la surtió, o si surtió, dejó el medicamento ahí. ¿Por qué dejó el medicamento ahí? Pues seguramente también hay muchos factores y nosotros tendríamos que revisar en nosotros cuáles pudieran estar siendo responsables. Yo les comento en algunas charlas de adherencia terapéutica que lo que primero debemos de hacer en estos pacientes es preguntarles si lo están tomando. Y no solamente eso, en enfermedades crónicas, y seguramente ustedes lo ven en su área, podríamos tener algún paciente a lo mejor con hipertensión y tiene añales que está bien controlado y de pronto, sin saber qué pasó, el paciente llega descontrolado. Y si empezamos a averiguar, resulta que a lo mejor cambió la marca. Eso nos pasa frecuentemente. Ujú. Y entonces, en lugar de hacer incrementos de dosis, combinaciones dobles, triples, cuádruples, bueno, lo primero que tenemos que ver es si el paciente ha seguido todas esas, pues todo lo que debe de hacer, desde no cambiarnos una receta, si tuvo problemas económicos, en fin, porque el paciente sí merma mucho, sobre todo cuando tiene enfermedades concomitantes, comórbidas o complicaciones mismas de la misma obesidad. ¿Cuántos pacientes no Claro, están con tratamientos de osteoartrosis, etcétera? Entonces, claro. es todo un reto, ¿eh? Es todo un reto y créanme que ahí sí nos ayudan ustedes bastante. Correcto, correcto. Gracias. Por aquí nos dice la doctora Marta Gómez, además de la edad, ¿en qué pacientes o con qué comorbilidades no la recomendaría? Sí, bueno, tampoco dejen comentarles. Vamos suponiendo que tenemos un paciente con obesidad y que bueno, por bajarlo de peso, porque a lo mejor no evolucionó a diabetes, porque el bajar kilos también repercute en el área cardiovascular y que a lo mejor nosotros lo empezamos ese medicamento en 60 y tantos años y ya va en 75, digo, también no es de que lo quiten, o sea, más de 75 es una edad como para no iniciarlo, más no para continuarlo. ¿Qué población no? Sería pacientes que tengan tasas de filtrado glomerular menor de 30, que ya estamos hablando de fases ya avanzadas de la enfermedad renal crónica. Ujú. ¿Por qué haga mal? No, pero en el IPP está así. Tan es así que en ese estudio líder que les comenté de pacientes con diabetes, en donde se averiguó la seguridad cardiovascular, se vieron beneficios renales y esto es dinámico. No sabemos si en algún tiempo más esos pacientes de menos de 30 se puedan ver beneficiados también, pero en este momento menos de 30 no. Y también lo que ya les comentaba, embarazo, lactancia, no es indicativo. Y pacientes, en este caso niños o adolescentes menores de 18 años, aunque eso yo creo que en un plazo a lo mejor no muy largo va a cambiar. Ok, ok. Perfecto. A ver, casi estamos en tiempo, doctora. Yo quería hacer un comentario además de la felicitación. Esto que me parece que a todos los que estamos aquí nos hace mucho sentido, que si no impactamos en la parte metabólica, en la parte del peso, cuando vemos un paciente con depresión, con ansiedad, con trastornos de pánico, si no impactamos en el peso, el pronóstico psiquiátrico no necesariamente va a ser el mejor. Entonces, hoy por hoy, y estoy convencido que muchos psiquiatras recetamos sin problema fentermina, topiramato, metformina, inclusive el orlistat, sin ningún apuro, ¿no? Me parece que tenemos que movernos a estas otras opciones
que son más eficaces, que son seguras, pero creo que ese chip todavía para muchos psiquiatras podría ser como hasta cierto punto de algo de resistencia y decir que lo haga el endocrinólogo. A ver, somos médicos, ¿no? Y con la evidencia, con la información, podemos abordar también estos pacientes. Afortunadamente por ahí he tenido algo de algunos pacientes que ya los hemos empezado a tratar y la verdad es que el resultado es fabuloso. Justamente el día de ayer un paciente le ofrecía 120 kilos, le ofrecía este tratamiento post-bypass gástrico, por cierto, y me decía, no, es que a la hora que empiezo con esto voy a desajustar mi insulina y no quiero meterme nada. Le digo, a ver, estar en este peso, estar con este problema, te disregula tu insulina. Entonces, y afortunadamente aceptó y va a empezar tratamiento. Pero creo que el chip tenemos que ampliarlo. Será muy aburrido solamente los psiquiatras dar puro antidepresivo, antipsicótico. Tenemos que movernos a la medicina complementaria, toda esta parte integral. Y bueno, si tenemos dudas, creo que también es válido decir, ¿sabes qué? Va para el endocrinólogo porque esto está muy complejo. Creo que hay algunos casos que lo requerirán, pero muchos otros nosotros podemos empezarlo sin ningún problema. Y bueno, pues nuevamente agradecerle, doctora. Es un gusto que esté acá. Estamos ya casi en tiempo. No sé si tenga algún comentario para terminar, doctora. Sí, cómo no. Pues precisamente invitarlos a que lo utilicen. Creo que la obesidad está en el campo de varias especialidades en la medicina de primer contacto y que, como comenta el doctor Arnaut, si no quieren meterse en camisa de 11 varas, pero pues yo creo que no se van a meter en camisa de 11 varas porque dan fentermina y dan bupropión y dan otras cosas. Invitarlos a que se involucren en el tratamiento, porque ustedes con la parte de las emociones y todo lo que van a ayudar a manejar con los medicamentos también, y lo que va a hacer el medicamento les va a hacer una muy buena conjunción. El paciente empieza a bajar kilos y cambia, o sea, cambia Sí, claro. totalmente y pone todo de sí para seguir bajando esos kilogramos de peso, y más si es mujer, ustedes no me dejarán mentir. Entonces, que Correcto, si le da correcto. una náusea inicial, se la va a aguantar porque esa persona sabe que va a tener un resultado final. Entonces, Perfecto. invitarlos a que puedan iniciar a sus pacientes con este medicamento. Recuerden que hay una dosis de inicio, dosis de titulación, dosis de mantenimiento, pero también recuerden que la industria farmacéutica nos facilita mucho la vida y que hay la fuerza que llaman ellos como sus programas, donde hay educadoras en diabetes, en nutriólogas, educadoras en nutrición, que pueden apoyarlos ustedes para todas esas cosas técnicas que a lo mejor, como no manejan insulinas y todo eso, no las saben, de que si va en la puerta del refri, que cómo Claro. va la aplicación, que cómo se conserva el medicamento, ellas los pueden ayudar. Y créanme que van a obtener reducciones porque la liraglutida es eficaz para reducir peso corporal importantemente, ya lo vimos, y no se queden atrás porque vienen ya otros Sí, medicamentos que ya están aquí a la vuelta de la esquina para reducir peso. Si no empiezan a adquirir experiencia con se van a venir los otros y entonces esto se va a hacer así como en la diabetes, que tenemos un boom, ¿no? Entonces, muy bien. invitarlos a que prueben el medicamento por su eficacia y seguridad, y sobre todo agradecerle mucho a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, específicamente al capítulo Nuevo León, que me hayan invitado para esta plática, y ojalá también no sea la primera ni la última, y que a lo mejor pudiera ser después, cuando se pueda, presencial. Claro, claro, nos daría mucho gusto. Un buen corte de carne, va a ver que acá en Monterrey sí hay que disfrutarla. Una pregunta muy breve, doctora, y una respuesta muy rápida. Sí. Dice el doctor Mario Estrada, le mando un abrazo, doctor. La experiencia en pacientes con enfermedades autoinmunes, que muchos de ellos están en tratamiento, por ejemplo, con Remicade y otros de estos medicamentos, Metrotexate, etcétera. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Hay alguna experiencia? Muy No, breve, doctor. no, la respuesta es no, y con ningún medicamento de este tipo, ni siquiera, por ejemplo, con los monoclonales que hay para osteoartritis o, por ejemplo, para dislipidemia. No, no hay ningún problema. Y no es Perfecto. una contraindicación la enfermedad autoinmune, y de hecho, qué bueno que bajen de peso. Perfecto. Doctor Estrada, muchas gracias. Un abrazo, doctor. Gracias, doctora. Dania, adelante unos segunditos para pasar a la rifa de esta beca. A la orden, Claro Dania. que sí, doctor, no me tardó nada. Darles un mensaje súper breve. Me avisan si ya pueden ver mi pantalla.
Yo me despido, hasta luego, gracias y Un abrazo, suerte. doctora. Gracias, qué amable. Gracias, doctora. Hasta Gracias. luego. Bye. Pues buenas noches a todos. Súper breve, nada más. Si desean más información sobre Saxenda, pueden escanear aquí el código. La doctora, la verdad es que ya dijo todo. Solo recordarles que 9 de cada 10 pacientes pierden peso y 1 de cada 3 pierde más de un 10%, que hay mejoras múltiples, no solo en la pérdida de peso, sino también en el riesgo cardiometabólico, y que tiene un perfil de seguridad bastante bien establecido. Y ya para finalizar, pues hablarles de Nuevo Yo, que es el programa de apego, que la verdad tiene muchos beneficios. Se inscriben en nuevoyo.com y obtienen descuentos escalonados. Ahorita comentarles que por el mes de abril, pacientes nuevos inscritos en Nuevo Yo, pacientes de Nuevo León solamente, obtienen un 30% de descuento directo en su primera compra a través de Drogas Sin Seres, que es un distribuidor que está localizado precisamente en Monterrey. Entonces, bueno, si quieren más información, estamos a sus órdenes. Yo soy Dania Medina y mi compañera Miriam Félix, que somos las que estamos ahí en el área de Nuevo León. Mil gracias por su tiempo, y pues yo sé que ya es tarde y que ya quieren saber quién es el ganador, entonces de mi parte sería todo. Muchas gracias, Dania, y muchas gracias por el apoyo a esta sesión y a esta beca que por supuesto, cuando hemos invitado a laboratorios o nos han mostrado pues el interés de participar en estas sesiones, lo que hemos dicho es que siempre lo académico es primero, y bueno, pues un apoyo académico como una beca para este Congreso Europeo de Neuropsicofarmacología, no cualquier laboratorio lo apoya. Muchas gracias. Vamos a hacer esta rifa ya para acabar. Por aquí yo anoté los nombres de los que se estuvieron conectando durante toda la sesión, y quisiera ver que los que están ahorita conectados, que sean socios de APM, me digan si alguno falta en esta ruleta, porque la voy a empezar a andar y vamos a ver quién es el ganador. ¿Alguien falta? ¿Puede abrir micrófono y externar si alguien falta en esta ruleta? Yo falto. Ahí está, doctor Mario Estrada, ¿cómo no? Aquí está, mire, aquí está. Ah, Hola, no sé si estoy yo, Laura Coronado. Ah, sí, ya me vi. Búsquense, ahí están Gracias. todos. Alguien falta, y que algunos no tenían sus nombres, entonces puse uno que era un iPhone, otro que era 1234, no sé quién sea 1234. A lo mejor son los del laboratorio. Ah, el doctor Rafael Flores, me faltó Rafael Flores. Aquí está Rafael Flores. Buenas noches, doctor Rafael Flores, gusto en saludarlo. Muy bien, vamos a echar a andar la ruleta si nadie nos falta, y vamos a dar, que por cierto, esto es una beca que se transfirió lo económico, hay que decirlo, a la APM Nacional. APM Nuevo León no maneja nada de dinero, mandaron van a mandar la transferencia a APM Nacional, y nosotros le vamos a reportar al doctor Bernardo NG, el socio activo de la APM, que tiene que demostrar que es socio activo. De hecho, ahorita aquí, si alguno de aquí sale y no es socio activo, tenemos que echar a andar la ruleta nuevamente. Empezamos y con esto vamos a terminar. Belén Guerrero. Belén Guerrero. Ya, muy tarde. Hola, Belén Guerrero. Ups. Leslie, ¿quién es Leslie Bot? ¿Quién es Leslie? no han superado igual a en algún sentido. ¿No está Leslie? Leslie a la de una. Muy largos. Leslie a la de dos. Es que hay una... Ya no está conectada. Que por cierto, si ya no está conectado, no participa. Vámonos. Belén Guerrero. Qué bueno, doctora. Belén Guerrero. Ok, Belén Guerrero es el 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ay, no sé. Ups. No la puse. Belén Guerrero. Aquí está. Muy bien. Yes. Iniciamos otra vez. Quien ya se haya salido, que no esté aquí conectado, no se gana la beca. Tiene que estar conectado a esta hora. Ana García, casi Belén. ¿Quién es Ana García? ¿Está conectada? Ana García no está conectada. Aram, ¿tú me ayudas con eso? Porque no alcanzo a ver a todos. ¿Está conectada Ana García? Aram. No, ¿verdad? Aram, ayúdame con esto. No, ¿verdad? Sí, no está conectada, doctor. ¡Vámonos! Por un momento me sentí como en el caliente.
Doctora Lourdes Moreira, ¿ella está conectada ahí? Ya se salió. No me diga, no, aquí la vi ahorita. La vi hace 30 segundos. No me diga que se salió. Se salió. No, lástima, hace 30 segundos aquí estaba. Los que se quedan son los ganadores. Doctor Brígido Navarrete, ¿por ahí está todavía? Se salió, ahí está. Aram. Se salió. Lástima, se están perdiendo esta beca. Nadie nos paga fácilmente esta beca para este congreso, ¿eh? ¿Quién es Abraham? Estaba en su iPhone como Abraham. ¿Ahí está todavía Aram o ya se salió? No, ya no. Vámonos. Esto ya se está poniendo demasiado estresante. Doctora Marta Gómez, ¿sigue ahí? Sí, aquí sigo. Eso, Marta, felicidades. Ganadora de la beca para este congreso. Eres socio Ay, activo de Carlos, APM, Marta. estaba al otro lado. El año pasado acudí y tenía mis cuotas, nada más. Este año me queda pendiente, pero sí estaba. Perfecto. nada más. Eres socio activo Yo ya tengo mis comprobantes. Perfecto, Marta. Felicidades, Marta. Pues sí, para estas cosas hay que estar todos bien al pendiente. Un abrazo a todos. Qué bueno que se conectaron acá. Descansen y nos vemos el próximo mes. Un abrazo a todos. Saludos, buenas noches. Cuídense. Hasta mañana. Adiós. Luego, Bye. bye. Oye, me habló.